Mejor les doy la bienvenida a Miguel Ángel Mancera. Miguel, bienvenido. Cuauhtémoc Ochoa, bienvenido también. Cuau, Damián Cepeda. ¿Qué tal? Buen día. Estamos? A ver, vamos a platicar primero del asunto del presupuesto, que es un asunto importante. Ahora, la gente no tenemos tanto conocimiento del asunto del presupuesto, sino vemos algunos indicadores que para nosotros durante mucho tiempo han significado algo. El crecimiento del Producto Interno Bruto, que ahorita va entre 1 punto tantos hasta 3% anualmente, eso es lo que se presentó en el presupuesto. La cotización de peso dólar, que la pusieron en 18.70, y el precio del barril de petróleo, que no me acuerdo, pero ustedes me... 57.80. 57. Bueno, más o menos. ¿Esto es real, no es real? ¿Es algo que está basado en la realidad o es nada más un buen deseo? Me quedo, Damián. Mira, a ver, ojalá le vaya bien a México el año entrante. Sin duda, los indicadores sobre los cuales está hecho el presupuesto están demasiado optimistas. Ellos traen de entrada un crecimiento, dicen que va a crecer México del 2 al 3%, cuando no hay un solo indicador serio que nos diga eso. De hecho, este año vamos a cerrar abajo de ello. El sexenio pasado crecimos menos del 1% en promedio y cualquier banco, calificador o demás te habla de entre el 1 al 1.5%. Pero ojalá, el problema de hacer eso y que no se cumpla es que estás sobreestimando los ingresos y entonces tienes menos. Creo que lo hacen principalmente para ocultar ahí el déficit un poco. Pero bueno, más allá de este tema técnico, déjenme darles mi opinión. El presupuesto el paquete económico es la principal herramienta de política pública en un país. Son todo el dinero que va a ingresar y todo el dinero que va a egresar. Hay 9 billones, 9.3 billones, millones de millones. Entonces, de entrada, cuando dicen no hay dinero en el gobierno, eso es una mentira, hay más dinero que nunca. Bueno, un poquito menos que el año pasado en términos reales, pero mucho dinero. El problema es cómo se administra. Y ahí es donde creo que hay un problema. Hoy lo que vemos es que en 22 de 26 secretarías y entes sectorizados del gobierno va a haber menos dinero. Y el problema es que son temas sensibles, como salud, como seguridad, como educación. Dicen en el gobierno, no, es que lo cambié de lado. No es cierto. Hay una manera de leer funcional el presupuesto. No importa en qué secretaría está, hay menos dinero para salud. No me importa en qué secretaría estén hablando, hay menos dinero para seguridad, agua, medio ambiente y demás. Y todo eso es porque hoy Claudia Sheinbaum, desgraciadamente, está pagando los platos rotos del presidente López Obrador. Se volvió al final irresponsable en el manejo financiero, pidió deuda como nunca, 2 billones de pesos de deuda, y hoy hay que pagar la tarjeta de crédito. Entonces lo que le están dedicando a pagar la deuda es muchísimo más que toda la inversión junta. Y por eso, por el pago de la deuda pasada, principalmente de López Obrador, es que hoy te van a apretar en salud, en educación, en seguridad y en los principales rubros. O sea, lo que Damián quiso decir es que estábamos de fiesta y ahorita estamos en la cruda. No, hay un presupuesto responsable donde se están cubriendo programas sociales, hay un crecimiento de infraestructura, pago de deuda. Se bajó el déficit del 5.9 a 3.9. Estamos estimando, bueno, la Secretaría de Hacienda está estimando que bajará a 3.2. Esa reducción del déficit fueron 660,000 millones de pesos. Lo decías tú al inicio, el dólar está a 18.70, el precio del barril 57.80, cuando fluctúa ahorita alrededor de 70, se estima que vaya a 80. Seguramente va a haber ingresos mayores a los que hoy está diciendo Damián. Y como siempre, ¿no? Si es por qué sí o por qué no. Lo que también dice Damián del tema de seguridad, se quitó dinero porque hoy no hay... Acuérdate que los militares tenían el Tren Maya, ya no hay Tren Maya, por eso se redujo, según Damián, dinero a seguridad. En el tema de salud, todo el dinero se está yendo al IMSS Bienestar, se están cumpliendo con los programas sociales, hay un incremento en los programas sociales porque la Constitución marca muy claro que van a crecer de acuerdo a la inflación. Entonces, el secretario de Hacienda hizo un presupuesto responsable para cumplirle a la ciudadanía, a los 36 millones de mexicanos que votaron por este movimiento, y como en todo, estamos transformando a México y vamos a hacer un presupuesto en el cual vamos a tocar todos los rubros para tener un crecimiento del que también Damián dice que no están de acuerdo, 2.3. Moody's puso que iba a crecer 1% antes del presupuesto. Ellos cambian de opinión cada 15 días
Y la realidad es que hoy México tiene ese crecimiento, que seguramente así será. Miguel. No. Mira, yo no tengo ninguna duda, Paco, de que el secretario de Hacienda es uno de los secretarios más efectivos. O sea, es un hombre profesional, cuidadoso y sabe perfectamente su oficio. ¿Qué está haciendo con este presupuesto? Está buscando cubrir este endeudamiento, que no lo digo yo, lo dijo él ayer con diputados y diputadas, en donde dijo hubo un endeudamiento muy fuerte por las obras de infraestructura del gobierno que terminó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que cubrir el servicio de deuda, porque si no el servicio de deuda se va a comer todo el gasto. ¿Qué es el servicio de deuda? Para que nos entiendan perfectamente, los intereses. Como cuando tu tarjeta de crédito, pues, si la dejas que se vaya hasta el full, pues no te alcanza después ni para los intereses. Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Te empiezan a hablar a tu casa. Te empiezan a hablar a tu casa y te empiezan a cobrar todos los días. Te persigue Antes el de que eso troyano. suceda, lo que están buscando ahorita es bajar ese servicio y poder tener gasto. Aunque el gasto trae una reducción de 9.22 a 9.30, que es una reducción importante, y lo que está diciendo Cuauhtémoc, a mí me llama mucho la atención, porque ayer también se lo cuestionaron al secretario de Hacienda. Le dijeron, ¿por qué estás poniendo el precio dólar de barril de petróleo en 57 si está en 70? Quiere decir que para algo vas a Acuérdate, destinar Miguel, que el precio del ese ingreso. barril es por fórmula. O Sí, sea, no pero es un invento de la Secretaría de Hacienda. Pero la Cámara lo puede cambiar. Pero está bien, pero el precio del barril siempre es una fórmula determinada y hoy marca Sí, 57. pero ustedes, y concretamente la ley de ingresos, que es la que va a llegar contigo, puedes hacer los ajustes que tú quieras para que sea real, para que sea por eso como es está. un Porque presupuesto estás diciendo que conservador. el dólar está en 18 cuando el dólar está en 20. Tú mismo estás ¿No? diciendo, hay una deuda que hay que cumplir. No. Qué mejor que haya un ingreso que podamos adelantar Sí, pago pero de lo que deuda. tiene ese recorte, no ese ingreso. Sí. Donde está apostando al ingreso está diciendo que va a haber nearshoring y que va a haber inversión de la IP, de la iniciativa privada. Eso es donde está diciendo, Sí. y es donde está diciendo que va a haber el Y crecimiento. en los proyectos de infraestructura no en que el estos gobierno también está macroeconómicos impulsando. que estamos planteando, que eso es lo que va a discutir el Senado precisamente. Fíjate que creo que han caído como en muchas salidas falsas, queriendo justificar. Por ejemplo, yo afirmo que este presupuesto tiene menos dinero en seguridad y es real. Y repito, sé muy bien que pasó la guardia funcionalmente o administrativamente a la Sedena, pero es que tanto la Ya no Secretaría se de pagan los Seguridad sueldos, Pública como la Sedena, ambas caen su presupuesto. Y Seguridad te repito, pública no, ¿eh? seguridad pública totalmente. Estás Hay una equivocado. manera de leer el presupuesto, hay tres maneras de leer el presupuesto. Una es económica, donde ves si es gasto de inversión contra gasto corriente, es pésima la proporción. Muchísimo gasto de inversión, muy poco gasto de inversión. Muchísimo gasto corriente, muy poco gasto de inversión. Una segunda manera de leerlo es funcional, en qué función se va, de gobierno, de desarrollo social, de desarrollo económico. Y una tercera manera de verlo es administrativa, por dependencias. Ellos están diciendo que administrativamente lo cambié de aquí para allá. Bueno, yo digo, perfecto, entonces no quieres hablar de secretarías, vámonos a las funciones. Hay un anexo del presupuesto que te dice, ahí está, pues dice el documento que presentaron. No importa en qué secretaría está. Lo que se dedica a seguridad, cayó. Lo que se dedica a salud, cayó. Lo que se dedica a educación, cayó. Entonces yo me pregunto, ¿de veras estamos en un país donde hay menos violencia como para que le dediques menos dinero a seguridad? Los policías estatales municipales que les pudieras fortalecer ganan bien. Hay videocámaras, hay patrullas, hay paz. Educación, 3 de cada 10 escuelas tienen daño estructural según la SEP. ¿Por qué no lo inviertes? Somos Ahora, el país que menos invierte. una ¿Es en la, la es la OCDE. teoría de la cobija? O sea, si tienes que pagar deuda, pues tienes que así jalar. claro. La respuesta Eso es es lo que está pasando. sin duda, Hay una pero no la quieren responsabilidad. aceptar, nomás Hay una ahí te va. responsabilidad sin duda. en el gasto. No, sin duda, nomás acepta que es por la irresponsabilidad de López Obrador. No, López es Obrador una agarró responsabilidad de muchos años, No, como cuando los ahí te va, excedentes del ahí te va, petróleo, ahí te cuando va, te lo gobernaba doy. tu presidente Ahí te va, Calderón, todos los que había presidentes, mucho todos, accidente, todos, es más. cuando había mucho accidente petrolero todos. y lo que hacían Ok. era metérselo al Ahí te va, bolsillo te voy a dar un dato. en lugar de invertir en petróleos Déjame darte un mexicanos, en dato, Comisión pues. Federal de Electricidad. Déjame en darte un general, dato, te da miedo que te desarrollo diga, ¿verdad? No, ¿qué verdad? Toda la deuda acumulada, toda, güey, desde que existe México, toda acumulada, hasta que le entregaron las llaves a López Obrador, eran 10 billones de pesos.
Hoy son 18. O sea, la responsabilidad del todos fracaso, los la deuda, presidentes la todos, responsabilidad del todos. fracaso Espérame, no, no. de los gobiernos ¿Sí o no? panistas no tiene a nada ver. que ver con Andrés Manuel López Obrador. No, la deuda. Por Haz eso. de cuenta, ahí te va. Nomás déjame, te doy datos, déjame termino la idea. Es un dato. El último año del presidente que tanto adoras, que se apellida Calderón, él pagó de deuda. Era tu jefe. 300,000 millones de pesos. E invirtió en infraestructura el doble, 600,000, el doble. El último año del último gobierno del PRI, ya ahí me voy a quedar para no ser gacho, pagaba de deuda 600,000 millones e invirtía en infraestructura 600,000, uno a uno. Hoy hay de inversión total. responsable de inversión total. donde estás Déjame cubriendo terminar. los programas Déjame sociales, terminar, para donde hay rematar. inversión en Viene el infraestructura. remate. Hoy, toda la infraestructura junta, toda la inversión junta son 800,000 millones. Gracias a Y ustedes. del pago de deuda es 1.3 billones. Millones de millones. La pregunta sería, Y ese Sí, 1.3 quebrando. billones eran De los la deuda de excedentes López Obrador. petroleros Guau. que tenían cuando ustedes Es deuda. oye, hablaban de 80, Es porque me tocó deuda, ser diputado Cortés. 2003, Hombre. 2006. No peleen. no peleen. El petróleo Muchachos, llegó a los estar a ingresos 100, petroleros, te 160 informo. dólares por barril. Te informo. Orden en Y la lo sala. ponían en 60 Los y había esa ingresos diferencia y no petroleros, supimos Cuauhtémoc, nunca. te informo. Nunca supimos qué hicieron con ese Te dinero. informo. Cuau, No pero son dime el principal una cosa, ingreso. yo nada más El principal le haría ingreso una es el ISR. pregunta. Una pregunta es, cuando tú dices que es un presupuesto responsable, ¿sí Lo o no es. te estás enfocando a que Estamos van a pagar? cumpliendo con- Pero sí o Van a no que pagar van a la pagar deuda, la pues. deuda. 13%. ¿Sí o no? el otro, Lo dijo el secretario. Por eso está bien, 13% es pago de deuda, lo demás programas ¿Y por qué no sociales tiene y una inversión? inversión de Hay una infraestructura. caída en la infraestructura, Y vienen ¿no? también los polos de desarrollo. todo. Pero que tienes caída generaron- en infraestructura. Que generaron ¿Por qué tienes caída en infraestructura? Porque ahorita lo que van a pagar son proyectos. Por eso Miguel, tienes caída en más infraestructura. toda la aprovechando- Y inversión. sí tienes caída en más seguridad toda- y en seguridad pública. Son dos rubros separados. Y los Aprovechando dos que están tienes la todo, palabra, ya güey. tenemos que mandar a un corte. En agua, en Hay medio que ambiente, ponerle un en chícharo salud, a Miguel. en educación, en gracias. seguridad, Total, nada les en parece. todo. Vamos a dejar Oye, aquí está a la estos izquierda. muchachos, la A ver, verdad. qué bueno que está aquí a la No izquierda le cambie, también. se queda con Paco, les Estoy agradecemos defendiendo mucho a Clara por su Chamba. participación. El malo de la película Vamos fue a López seguir. Obrador. Por eso hombre. Nos vemos para las Vamos a una posadas. Una pausa y a las posadas. Oye, dice, mejor que no hubiera llegado.